Hola mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana. Hoy vamos a tener en este video una enseñanza. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es el bautismo protestante. Vamos a ver, vamos a analizar punto por punto en un video corto la práctica de lo que es el bautismo en el protestantismo. Así que vamos a iniciar. Entonces, según el protestantismo, el bautismo es por deseo para ser hijo de Dios. Eso es lo que ellos dicen, que tiene que ser con deseo. Tiene que ser con pleno conocimiento o con pleno consentimiento para poder pues llevar a cabo el ritual del bautismo. Ellos dicen que el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados y como un acto de obediencia, pero no es de salvación, contradiciendo así pues lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, que dice que las aguas del bautismo ahora nos salvan. Y hace una prefigura a lo que es el arca de Noé, que pues en la cual pues únicamente 8 personas se salvaron en el diluvio. Entonces esas aguas del diluvio pues ahora nos salvan. Esto significa que el niño pues debe crecer y pedir ser bautizado para el perdón de los pecados. Pero aquí viene la pregunta. ¿Será que sus hijos llegan instruidos para que sientan arrepentimiento y confiesen sus pecados con su pastor, como realmente lo hacía con Juan el Bautista? Cuando nosotros vemos San Mateo capítulo 3 y versículo 6 dice, además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el Jordán. O ellos solo se presentan así nomás y sin embargo, pues esto se oye muy mal, pues si muriese antes, se llevarían todos sus 15, 18, 20, 22 años de pecado, porque según ellos se tienen que bautizar hasta que tengan 30 años, como lo hizo Jesucristo, y que Jesucristo pues les dio un ejemplo, y que aparte pues también tiene que ser en un río. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, estos pecados contraídos pues sería pues que se van sin perdonar, porque no los han confesado. Y así pues dice San Mateo. Entonces lo último es que según ellos es un acto superficial, meramente de obediencia, pero que no es para la salvación. Ahora bien, ¿qué pasaría si este jovencito, un jovencito de 15 años, de 16 años, 18 años, pues crece y toma un camino en el que no tuviese el deseo de ser bautizado? Esta premisa de deseo nos dice por simple lógica elemental que mientras no lo solicite no se bautiza. Así puede llegar pues a 50 años o morir sin este sacramento de bautismo. Pero para ellos no importa tanto, pues para el protestantismo es un acto de fe y de obediencia, pero no de salvación. Entonces, esta premisa en simple lógica elemental es falsa. Es falsa desde todo punto de vista. Ahora bien, la pregunta, ¿es correcto manifestar el deseo o con la fe de sus padres puede ser bautizado? Leamos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y se bautizó él con toda su familia. Esto es en cuanto al carcelero. Y nos dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Pero en el protestantismo, nada más es el adulto, pero la familia no. Entonces, igualmente, se rompe con lo que Pablo dice en Hechos 2, 38, 39, donde dice que se hagan bautizar todos. Y entonces que van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Cuando nos está diciendo Hechos 2:38 que ellos se hacen bautizar, porque también la promesa es para ellos, pero también para sus hijos, nos está diciendo que para los niños.
Entonces, cuando nos oponemos al bautismo de niños, también les estamos impidiendo que reciban el Espíritu Santo, porque ellos tienen una promesa que ya estaba dada pues desde el profeta Joel. Ahora bien, ¿en dónde dice en la Biblia que debe ser por deseo? Esto es una buena pregunta para hacerle. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser por deseo? Recordemos que el bautismo sustituyó la circuncisión, que en el Antiguo Testamento era para ser hijo de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento se daba la circuncisión para poder pasar a formar parte del pueblo de Dios. O sea, pues, para formar parte del pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el bautismo sustituye la circuncisión. Y esto nos lo dice el mismo apóstol Pablo, en lo que es, pues, Colosenses 2, 12, 13, 14, 15 y 16 en adelante, que sustituye, porque ahora es una circuncisión espiritual. Entonces, aquí nos está hablando que el nuevo bautismo es espiritual y que por medio también del bautismo, la iglesia nos incorpora a formar el nuevo pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento era para ser hijo de Dios, igual que en el Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús, y no se necesitaba ningún deseo, pues con la fe de sus padres, era cortada la carne a los 8 días de nacido. Ya pasaba a ser parte del pueblo de Dios, o sea, pues como hijo de Dios. En el protestantismo, solamente los adultos son el pueblo de Dios. Los niños no forman parte del pueblo de Dios. O sea, según la lógica protestante, únicamente los adultos. Otra cosa, el apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, que también es prefigura el bautismo, que cuando el pueblo pasa al Mar Rojo, dice, y todos quedaron vinculados a lo que es el bautismo de Moisés. Dice todos, o sea, no dice que solo pasaron los adultos y que en el mar, al cruzar el mar y bajo la nube, los adultos quedaron únicamente bautizados y vinculados a lo que es el bautismo de Moisés. El apóstol Pablo dice 1 Corintios 10, 2 y todos. ¿Saben qué significa todos? Todo significa todos. O sea, está hablando en general. O sea, pues todos, todo el pueblo que cruzó, adultos, ancianos, adolescentes, todos cruzaron el Mar Rojo en el Pesaje, en la Pascua, y todos quedaron vinculados al bautismo de Moisés. O sea, pues ahí no dice que solo se bautizaron los adultos, dice que se bautizaron todos quedaron vinculados al bautismo de Moisés a través del agua y de la nube. Ahora bien, entonces ya vimos que a los 8 días se daba la circuncisión y era por obediencia y por la misma fe de los padres que pasaban los niños a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, en el protestantismo no es así, ahí solo son los adultos, pero no son los niños. Entonces, contradiciendo esto, las Sagradas Escrituras que dice que el pueblo desde la circuncisión de bebés ya eran parte del pueblo de Dios. También dice que somos herederos de la promesa que es para vosotros, dice en Hechos 2:38, que era lo que les decía, y para vuestros hijos, o sea, pues bebés, niños de pechos, Hechos 2:39. Entonces, pero para el protestante la promesa es solamente para los adultos, pero no es para los niños. Entonces vemos cómo contradicen la propia Biblia. Entonces el apóstol ahí está diciendo que la promesa es para ustedes, pero también para sus hijos. ¿Pero cuál es la promesa? De recibir el Espíritu Santo. Entonces nosotros, el bautismo cristiano, el bautismo católico no es únicamente para perdón de los pecados, es también para obtener la gracia que no tenemos al nacer. También es para pasar a formar parte del pueblo de Dios, para recibir el Espíritu Santo, como en el bautismo de Jesucristo, y para que se nos abran los cielos. Jesucristo recibió el Espíritu Santo en el bautismo, recibe el Espíritu Santo, dice, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se le abren los cielos, y esto es una enseñanza teológica que nos da la Biblia. No es que Jesucristo tuviese los cielos cerrados, tampoco significa que Jesucristo no podía tener el Espíritu Santo. Y la voz del Padre que dice en Mateo 3, dice, y este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Tampoco quiere decir que Jesucristo no era hijo de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo la Biblia? Mateo 3 es dándonos una enseñanza teológica.
en el bautismo de Cristo, nosotros pues recibimos el Espíritu Santo, se nos abren los cielos, obtenemos la gracia de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, esta es la promesa que nos habla Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39. Recibimos la promesa, porque la promesa es para los adultos, para los padres y también para los niños. Esa promesa es de recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, está muy mal pues, porque contradicen la Biblia y a ellos no les importa. Están cegados y solo aceptan la palabra de, pues, el pastor en este caso, pero no aceptan la palabra del Señor. Ahora veamos cuál es la situación de ese niño protestante que tiene 15 años o tiene 20 años, aún sin bautismo. Pues que mientras este niño va creciendo, pues se va hinchando de pecados, o sea, la lista le va creciendo de pecados. Y cada día tras día, pues todos pecamos con el oír, con ver, pecamos de omisión por no actuar, todos pecamos. Entonces, está así desde 0 hasta la edad de 15 años, 18 años o 20 años, y ya se encuentra pues con 18 años. Estos pecados acumulados, ha de ser por lógica una lista muy, muy grande, están acumulados y podríamos decir pues sin confesarse, sin absolutamente ningún soporte bíblico ni teológico que lave su alma de la mancha de los pecados pues cometidos durante todos estos 18, 20 años, incluso 25 años, porque ellos enseñan que se tiene que bautizar hasta los 30 años como Jesucristo lo hizo. Entonces, se contradicen porque Jesucristo, aún no teniendo pecados, se bautizó. Pero San Mateo en el capítulo 3 nos dice que Jesucristo se bautizó porque así debían de cumplir la justicia de Dios. Del principio, si ustedes leen el capítulo 3, Juan el Bautista se está oponiendo a bautizar, dice, soy yo el que necesita de que tú me bautices y no que yo te bautice a ti. Jesucristo le dice, deja porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces, es para perdón de pecados como Jesucristo se bautiza si Jesucristo no tenía pecados. Entonces, vemos aquí cómo se contradice. Entonces, toda esta lista de pecados sin confesarse es una lista grande, me imagino ya teniendo 18, 20 años, ya ellos tienen conciencia, ya pecan porque el pecado se comete teniendo conciencia que estamos cometiendo pecados. Entonces, un niño de 15 años, un adolescente de 17 años, que ya pues puede cometer adulterio, tener relaciones sexuales con la novia, con cualquier mujer, pues ya son pecados que deberían de confesar. Entonces, esta lista de pecados que acumulan, aún sin bautizarse, llegan a 20, 22 años, son pecados que están en esta persona. Imagínense, Dios no lo quiera, un niño de estos pues muere en un accidente, se lleva la lista de pecados porque no los ha confesado. Entonces, si muere, antes de bautizarse, se llevará todos sus 18, sus 20 años de pecados sin perdón alguno, pues no fue bautizado. Porque ellos dicen que el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados. Ahora bien, recordemos que nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Nada manchado podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo pueden entrar estos adolescentes con una lista de pecados graves, entrar al reino de los cielos? Lógicamente, pues se van al infierno. ¿Por qué? Porque no han sido, pues, sus pecados perdonados, no fueron confesados. Y ahí es donde el protestantismo manda al infierno a miles de millones de almas en todo el mundo. Los padres protestantes realmente ponen en riesgo a sus hijos con más de 15, 18, 20 años de pecados acumulados sin ser limpiados, pues entonces en sus denominaciones protestantes no tienen el sacramento de confesión y tampoco de comunión verdadera como nuestros hijos en la Iglesia Católica. Porque las sectas protestantes no tienen ningún soporte ni bíblico ni teológico para sus hijos si muriesen sin bautismo. Porque ellos dicen que el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados. Entonces, si ellos no se bautizan, sus pecados no les son perdonados. Entonces, pongámonos en el plano
lógico de pensar de que miles de adolescentes en el protestantismo de edad de 15, 18, 20, 22 años mueren con una lista negra de pecados, lógicamente pues se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no fueron bautizados y no se les fueron borrados sus pecados. Entonces no tienen un soporte bíblico ni teológico, no lo tienen, no existe. Y eso es lo que quiere el diablo, almas sin bautismo. Y las sectas protestantes le ponen a sus hijos, le ponen al demonio a sus hijos en bandeja de plata, o sea, se los entregan básicamente. Por eso el bautismo protestante es falso desde todo punto de vista. En contraparte, pues, el mismo niño debe pedir su bautismo. Entonces viene un pastor, lo sumerge en una pileta y según el protestantismo ya quedó bautizado. Otra presunción, otra premisa falsa en el protestantismo es que ellos se basan en lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15, donde Jesucristo dice, pues vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, ese se salvará. Mire cómo dice que el bautismo no salva, y el mismo Jesucristo lo está diciendo en Marcos 16, 15, que el que crea y sea bautizado, ese se salvará. Entonces el bautismo sí salva. Entonces sí salva el bautismo. Pero veamos lo falso. Dice que es requisito indispensable el creer para poder bautizarse y así poder salvarse. Pero como los miles o millones de niños en el protestantismo, quizás miles, no millones, pero miles de niños en el protestantismo, estoy hablando pues no de niños bebés, no de niños de 3 años, ni de niños de 5 años, pero estoy hablando de adolescentes de 14, 15 y 6 años que ya tienen pecados, van a parar pues al infierno porque ellos dicen que es indispensable el creer. Y según la lógica de ellos, un niño de 10 años, un niño de 11 años no cree. Entonces, pues aún no creen y pero no se bautizan. Pero como es requisito indispensable el creer para poder salvarse, pero los niños no creen, entonces según la lógica de ellos, pues igualmente se van al infierno. Así trabaja el demonio. Es necesario para ellos, o según la lógica de ellos, o según la doctrina de ellos, basados en Marcos 16, 15, que el niño, o la persona tiene que creer para poder bautizarse y así salvarse. Entonces, como los niños no tienen capacidad de creer, entonces lógicamente pues se van a condenar. Ellos mismos, la misma lógica de ellos se contradice, lo refuta, la misma doctrina de ellos lo refuta, porque los niños no tienen capacidad de creer. Y según Marcos 16, 15, es necesario primero creer, luego bautizarse para ser salvos. Ahí es donde está lo falso de la doctrina y el engaño del demonio para ganar almas del protestantismo y así pues llevarlas al infierno. Entonces, es necesario que sepamos que en Marcos, el Evangelio de San Marcos, está dirigido a un pueblo pagano, a un pueblo gentil, y por eso San Marcos escribe que es primero creer y luego bautizarse para poder salvarnos. Pero el Evangelio de San Mateo, que está enviado al pueblo judío, a un pueblo creyente, en Mateo 28, 19, Jesucristo primero manda a hacer discípulos a todas las personas. ¿Cómo? Bautizándolas primero y luego dice enseñarles lo que yo les he enseñado. Hay que distinguir a quién va dirigido los evangelios. Entonces San Mateo va dirigido al pueblo judío, a un pueblo creyente, mientras que San Marcos escribe a un pueblo gentil, a un pueblo pagano. Entonces, si los adultos, que son adultos, no creen, mucho menos van a creer los niños. Por eso desde que allá no es que haya una contradicción, sino a qué pueblo va dirigido los evangelios. San Marcos va dirigido a un pueblo gentil, a un pueblo que no es el pueblo creyente, a un pueblo que no es el pueblo judío, sino que a un pueblo gentil, a un pueblo pagano. Entonces, por eso allá se manda primero creer y luego bautizarse para salvarse. Pero San Mateo, Jesucristo, a un pueblo creyente como el pueblo católico, primero nos dice, vayan pues por todo el mundo y hagan mis discípulos a todas las gentes. Jesucristo da la orden a todas las gentes, los niños son gentes. Si alguien me dice que los niños no son personas, entonces pues
ahí tendrá razón, pero Jesucristo da la orden. Y aparte de que da un mandato, da una orden, también nos da la fórmula bautismal, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Jesucristo da la orden de bautizarlos a todos, dice, a todas las gentes. Mateo 28:19. Bueno, en contraparte entonces tenemos el bautismo, en contraparte pues tenemos el bautismo cristiano, que es el bautismo de Cristo, que es en el Espíritu Santo, y es el bautismo de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, en contraparte, el mismo niño debe pedir su bautismo. Entonces viene un pastor, como ya dije, pues lo sumerge en una pileta de agua y ya está bautizado. Esto quiere decir que si un hijo de un protestante nunca pide el bautismo, sus padres nunca podrían obligarlo a recibir el bautismo. No, porque según ellos, el niño es el que tiene que pedirlo, porque tiene que actuar pues con plena conciencia, y es él el que está obligado a pedir el bautismo, pero no sus padres. Y entonces la pregunta, ¿cómo para ustedes los protestantes la gracia es opcional? Ese hijo podría quedarse sin la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia la elige el hijo. O sea, pues es opcional. No se la pueden dar. O sea, los padres no pueden decidir por ellos. No se lo pueden. O sea, pueden decidir que lo vacunen. Pueden decidir por el niño que lleve su nombre. Pueden decidir por el niño de inscribirlo a la escuela. Pueden cualquier cosa por el niño. Pero el bautismo, donde se recibe la gracia de Dios, no pueden decidir los padres. Entonces, ese niño se puede quedar sin la gracia de Dios porque es él el que la puede pedir. Entonces se oponen a los conceptos bíblicos, a lo que la Biblia enseña, cuando Jesucristo dice, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no debemos de impedirle que los niños reciban la gracia de Dios, porque nosotros cuando nacemos sin la gracia de Dios, y en el bautismo nosotros recibimos la gracia de Dios. Entonces el bautismo cristiano, que es sumergidos en el Espíritu Santo, porque bautismo significa sumergirnos, Jesucristo nos sumerge en el Espíritu Santo. Nosotros no nos sumergimos en un río, en una pileta de agua. No, nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo, porque nosotros recibimos en el bautismo en el Espíritu Santo. Y para nosotros es el sello de la redención, es el sello del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4, versículo 30. También pues Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahora bien, si el bautismo nos hace ser hijos de Dios, entonces antes del bautismo, un hijo de un hermano separado no es hijo de Dios. Entonces, ¿quién es? Quiere decir que desde el primer día de nacido hasta que cumpla los 20 años, 22 años que se bautice, ese hijo de ese protestante no es parte del pueblo de Dios, ni todavía es hijo de Dios. O sea, pues, él tiene que esperar a que él desee ser parte del pueblo de Dios. De los 0 años, del primer día de nacido, a 18, 20 o 22 años, soy su hijo, no es su hijo ni su pueblo de Dios. Y si muere sin el bautismo, muere sin ser hijo de Dios. Será recibido en el reino de los cielos sin bautismo y con las manchas de 20 años, de 22 años de pecado. Porque los padres le dijeron y le inculcaron en su doctrina que tiene que esperar los 30 años como lo hizo Jesucristo. ¿Será que si este niño muere a los 19 años, este adolescente muere a los 18, 19 años, a los 20 años, entrará al reino de los cielos según lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que nada manchado podrá entrar en el reino de los cielos? ¿Será posible? Es así como el diablo engaña a muchos para ganar almas al infierno. Pues si los hermanos separados se bautizan para el perdón de los pecados, quiere decir que antes del bautismo sus pecados aún no han sido perdonados. ¿Y qué pasa si muere antes del bautismo? Se va con la lista grande de pecados. ¿A dónde va? ¿Va al cielo con 20 años de pecados? Va al infierno. Así engaña el diablo a muchos. Entonces, ahora nosotros vemos el riesgo al que exponen los protestantes a sus hijos, a ser enviados
al infierno, al lugar de tormento, a la condenación. Si esperamos a que el niño desee ser hijo de Dios mediante el bautismo, pero este niño crece, se vuelve rebelde y no quiere bautizarse y nunca pide ser bautizado como para los hermanos separados, el bautismo no es para la salvación. Entonces no pasa nada. Si muere sin el bautismo, no importa, va al cielo. A ustedes les dijo su pastor que el bautismo no es para la salvación, pero les dijo una gran falsedad. La Biblia dice pues algo diferente. Y así lo dice 1 Pedro 3:21 y Juan capítulo 3 versículos 5 y 6, donde el mismo apóstol, el mismo Jesucristo dice en un diálogo con Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces es necesario nacer del espíritu. Un niño ya nace en la carne. Un niño que tiene 1 mes, 2 meses, 3 años, 5 años, ha nacido de la carne, pero necesita nacer del Espíritu Santo. Y lo dice el propio Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Por eso es importante. Ahora bien, el análisis o la antítesis de esto. Si para usted el bautismo no es para la salvación, sino solo un paso de obediencia, entonces no bautizarte es desobediencia. Esto sería una pregunta. Entonces, por lógica, si muriese sin bautismo, muere en desobediencia. Ahora viene la principal pregunta. Entonces, díganme ustedes, hermanos separados, que defienden tanto su errado bautismo o su falso bautismo, ¿puede alguien que muera en desobediencia entrar al reino de los cielos? Si dicen ustedes mismos que se necesita el bautismo del Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos, ¿cómo podría alguien sin bautismo entrar en el reino de los cielos si muriese antes de ser bautizado? Porque hay que esperar que tenga conciencia. ¿Podría? No podría. Entonces hacemos caso al pastor protestante y tiramos las escrituras, tiramos la Biblia y dejamos de hacerle caso a lo que dijo Jesucristo. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan mis discípulos a todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo mismo les he enseñado a ustedes. Y nos empieza diciendo en el 18, Mateo 28:18, toda potestad, todo poder y gloria se me ha dado en el cielo y la tierra, y les da el mandato de la gran misión. Jesucristo, antes de ascender al cielo, después de la resurrección, vayan y hagan que todas las personas sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo mismo les he enseñado a ustedes. Es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo les dijo, en verdad les digo que si no nacen del agua y del Espíritu, no podrán entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Pues el bautismo que corresponde esto ahora nos salva. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Y este bautismo o rebautismo que te hace tu pastor, entonces no te salva. No te salva. Vamos a ver entonces, y con esto voy a terminar, que el rebautismo no es bíblico. No existe un solo versículo en la Biblia que diga que te tienes que rebautizar. Que vas allá brincando de secta en secta y en cada lugar te bautizas. Que te saliste de la iglesia católica con un bautismo de Cristo, de Jesucristo en el Espíritu Santo, y te fuiste a una secta de los testigos de Jehová, pero te bautizaste porque el bautismo de niños no vale. Eso se llama anabautismo, y es una doctrina de hombres que fue introducida por los anabautistas. Estos anabautistas marcaron la diferencia entre lo que son los reformados radicales y los radicales, y estos fueron conocidos bajo el nombre de, antes se llamaba, ese nombre se llamaba Taufer ahora, y esta palabra significa los que bautizan. La palabra castellana correspondiente sería pues bautizas, pero esta palabra es hoy en día utilizada por un grupo de denominaciones que históricamente no se derivan de la Taufer, que era la palabra principal, literalmente como bautistas. Ellos mismos tampoco, oiga bien, ellos mismos tampoco se llamaban así,
sino que simplemente antes ellos se llamaban hermanos. Pero más adelante fueron llamados anabaptistas y son los que tienen pues la doctrina de rebautizar y hacerle creer al mundo que los niños no tienen, el bautismo de niños no es válido porque ellos no tenían conciencia. Entonces, este nombre de anabaptista se llama los que bautizan por segunda vez. Entonces, como no vale el bautismo de niños, hay que bautizarlos de nuevo. Pero esta no es doctrina cristiana, esta es doctrina de hombres. Y este nombre les quedó, aunque ellos se esfuerzan o se esforzaron, pues incansablemente por explicar que el bautismo de infantes no era válido. Y lo siguen diciendo hoy neoevangélicos, pentecostales, sectas protestantes, que ese bautismo de niños o ese bautismo de infantes no es válido, no era válido según la Biblia, y que por tanto su bautismo de adulto era su primero y su verdadero bautismo. Por lo tanto, pues a ellos lo llamaron anabaptistas, que incluso tuvieron problemas con los propios pues calvinistas, con los propios luteranos, porque ellos salen después de la Reforma y fueron perseguidos incluso por Lutero, por Juan Calvino, que incluso querían matar a estos que pues bautizan por segunda vez. Había un problema porque hay que reconocer que las iglesias históricas, como la iglesia luterana, que es nuestra iglesia hermana, pues ellos bautizan niños, los anglicanos bautizan niños, los ortodoxos que son católicos también bautizan niños. Pero hablando de las iglesias históricas como la anabaptista, la luterana, los calvinistas, estas iglesias históricas bautizan a los niños, bautizan niños. Todos son las ramas neoevangélicas actuales, sectas protestantes, testigos de Jehová, todo este grupo de sectas que nacen en Estados Unidos, pues son los que dicen que siguen esta doctrina de anabaptistas, o sea, los que bautizan por segunda vez, oponiéndose así a la doctrina cristiana que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, o sea, un solo Dios, una sola fe. Por eso los católicos tenemos una sola fe en todo el mundo. La iglesia es universal. Una sola fe, un solo bautismo. No dice que son 2 bautismos, no dice que son 3 bautismos, no dice que son 4 bautismos, que 5 bautismos, como muchos se bautizan. Incluso hay algunas sectas protestantes como adventistas que para el perdón de los pecados ellos se bautizan, tienen un bautizo múltiple. O sea, pues pecas durante un año, te bautizas el otro año para el perdón de los pecados de todo un año. Si te cometiste pecado durante 2 años, 3 años, en 3 años te vuelves a bautizar porque para ellos el bautismo es para el perdón de los pecados. Y esto es contradictorio y es antibíblico porque en la Biblia no existe el rebautismo. Rebautizarse es, pues, entristecer al Espíritu Santo. Porque así nos dice Efesios capítulo 4, versículo 30, Efesios capítulo 1, versículo 13. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste marcado el día de tu bautismo. Para nosotros el bautismo es la señal de ser cristiano. El bautismo significa el sello del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que debemos de entender, qué significa el bautismo. Y los cristianos católicos tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 3, donde el mismo Juan Bautista dice, en verdad pues yo los bautizo con un bautismo de arrepentimiento. Ese bautismo de Juan en verdad es un bautismo de conversión, un bautismo para el perdón de los pecados. Pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, quien los va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1, versículo 5, el mismo Jesucristo dice, en pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, refiriéndose pues lógicamente a lo que iba a acontecer en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. O sea, tenemos la promesa de Joel 2, 16, 17, donde dice que en los últimos días el Señor va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces no dice que lo va a derramar solo sobre los adultos, sino sobre toda carne. Los niños son carne. Y ese pues es el bautismo cristiano católico, el bautismo en el Espíritu Santo. No el bautismo en agua, sino ni bautismo de conversión, ni el bautismo de arrepentimiento de los pecados como era el de Juan. Nosotros tenemos el bautismo cristiano, el bautismo de Cristo, sumergidos en el Espíritu Santo.
Recuerden que bautismo significa sumergirse, y la iglesia a nosotros nos sumerge en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo cristiano, el bautismo católico, el bautismo de Jesucristo. Entonces, si en el protestantismo tienen el bautismo de Juan el Bautista, en la iglesia católica tenemos el bautismo de Jesucristo, que es el bautismo en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo verdadero, el bautismo cristiano. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Me despido con ustedes. Gracias a todos los que se han conectado, que son varios y muchos los que están viendo este video. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un abrazo a la distancia. También pues que la bendición alcance a su familia. Un abrazo fraterno desde el estado de Massachusetts. Que la paz del Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.